En esta ocasión abordamos la vida y obra de un escritor singular, Leopoldo María Panero, el abismo de ser y de escribir. Panero nos enseña el viacruces de la vida. Es conocido como el apóstol de la incorrección, genio y salvaje. Su historia es la de un padre alcohólico, una madre resignada a la invisibilidad y un hermano de un suicida. Pero es sobre todo la historia de la poesía española. Un poeta que dijo, quiero ser recordado por mi poesía, no por mi biografía. Lo que me parece un tanto imposible dado su rasgo, temperamento, carácter y trayectoria. Esto luego, si queréis, lo podemos hablar. El que hubiera querido ser recordado por su trabajo y su biografía, pero claro, es que el personaje es muy difícil de separarlo en este caso, yo creo, de su obra. ¿No te parece, Miguel Ángel? Que- Bueno, bueno, en cualquier caso, si la tertulia tuviese un título, yo le pondría Creación y dolor de un poeta demoledor e imprescindible. Comentar que Leopoldo María Panero está considerado como el último poeta maldito, brutal, original, atrevido, erudito, sincero. Desgarra la lírica, pero para mí es vital en el mundo poético por su autenticidad. A menudo bohemio y rebelde, rechazaba las normas sociales y las convencionales, y las convenciones artísticas también. Su vida estaba marcada por la tragedia, la autodestrucción y la búsqueda de la libertad individual. Opino que no es un poeta para cualquier persona. Hay que estar preparado. A las personas con una sensibilidad manifiesta les puede afectar sus letras. Esto es una opinión muy particular mía, pero creo que es así. Comparto, antes de iniciar el debate, un momento donde nos habla sobre su familia y su posición en ella. Voy a ir quitando algunos micros para que no se acoplen y luego, si queréis hablar, levantéis la mano o dais a vosotros mismos al micro. Vamos a compartir esto que os acabo. Nos habla Leopoldo María Panero de su familia. Vamos. Lo estáis viendo, ¿verdad? Me enseña que, no sé, cosas como que mi hermano Michi es un esquizofrénico, la esquizofrenia es una cosa preciosa y mi hermano Michi por eso es un ser encantador. Aunque me meta pullas y me llame pipi calzas largas, sin embargo es un ser que está muy bien, ¿no? Y el otro es un paranoico y la paranoia es bastante desagradable, o sea, la paranoia no sé, significa dudar de tener temores, en fin, es una locura que no pasa mal. O sea, no sé, yo creo que he sido el chivo pero que ¿Se ha cortado? Se ha cortado, ¿verdad? Se ha cortado, sí. Vaya, hombre, pues espera un momento porque es interesante lo que está diciendo. Interesante. Un segundo. Lo estáis viendo ahora, ¿verdad? On n'écoute pas. ¿Lo estáis escuchando? No, No lo estáis escuchando. Joder, buah, vaya, hombre. Un ahora a ti segundo. sí. Sí, espera un momentito, un momentito. A ver si lo puedo compartir. Porque es que ya os digo que es un personaje interesante. Vamos a ver si lo puedo. Vamos a escucharlo otra vez. ya que, no sé, cosas como que mi hermano Ahora sí. Michi es un Vale, pues esquizofrénico, la esquizofrenia es una cosa preciosa y mi hermano Michi por eso es un ser encantador. Aunque me meta pullas y me llame pipi calzas largas, sin embargo es un ser que está muy bien, ¿no? Y el otro es un paranoico y la paranoia es bastante desagradable, o sea, la paranoia no sé, significa dudar de tener temores, en fin, es una locura que no pasa mal. O sea, no sé, yo creo que he sido el chivo expiatorio de toda mi familia, ¿no? Que me han convertido en el símbolo de todo lo que más detestaban de ellos mismos, pero que estaba en ellos mismos y quizá más que en mí, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, la locura o la sinrazón o la desviación de la norma de lo que se deduce no es de la palabra, sino del gesto. Entonces, como a nivel de gestos, digamos, he sido más desrazonado que ellos, pues han aprovechado eso para convertirme en su chivo expiatorio, ¿no? Pero, sin embargo, a nivel de pensamientos, en fin, más vale callarme sobre ese tema, ¿no?
A mí, bueno, comprendí que parecía ya ha dicho algunas cosas sobre su familia. En este punto quería pasar la palabra a Miguel Ángel, que estás aquí, aprovechando que tú has conocido a Leopoldo María Panero y que bueno, realizaste junto con Ángel Guinda una visita bueno, al manicomio, Hospital Psiquiátrico de Mondragón, para que bueno, que nos puedas decir algo sobre esas visitas, qué te pareció, qué te parece como poeta, etcétera. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Está- Bueno, la vida de Leopoldo María es verdaderamente patética, ¿no? Porque además tú lo has apuntado extraordinariamente, su vida es como un abismo, es un vía crucis, poco se puede añadir. La familia, pues todos sabemos cuál era la familia y su biografía ha sido muy dura. Eh, Entre la creación y el dolor, lo has dicho tú también, querido Sí, José, lo has dicho todo. Y bueno, lo que a mí me pareció es sobre todo una persona patética, porque su peregrinaje por los centros psiquiátricos fue penoso. Era un hombre que, bueno, vamos a ver tres facetas. Como persona, era un tío súper inteligente, increíblemente inteligente, como todos los esquizofrénicos, claro. Luego, como personaje, él había creado también dentro de esa persona un personaje. Un personaje gamberro, un personaje rompedor, un personaje terriblemente difícil. Yo, bueno, es que y en una barra de un bar con Ángel Guinda y conmigo, el tío se sacó el pe- y se, sí. y se meó allí. Hacía cosas verdaderamente que no están dentro de la categoría de la enfermedad mental, sino del personaje que él paralelamente había creado. Era pues un señor gamberro, muy gamberro. Ahora, vamos a ver, como poeta es magistral. Dentro de los novísimos, yo creo que es el mejor poeta y su poesía es estremecedora y fantástica. Con Tú hables se editó creo que en Zenda, se editó la poesía de sus últimos años, que la comentó Tú hables a buen amigo, catedrático emérito aquí en Zaragoza, y bueno, pues es admirable. También Huerga y Fierro, concretamente Antonio Benicio, el hijo, era muy amigo y también lo llevó con mucho cariño a la feria en varias ocasiones. Con Ángel, el recordadísimo Ángel Guinda, pues Ángel, que era un hombre tremendamente generoso y desprendido, pues claro, lo alejó en su casa, perdón, lo alojó en su casa y Ujú, al día siguiente se encontró pues con el colchón con las deposiciones del buen Leopoldo María. Quiero decir que podía controlarlo, pero yo creo que no quería. En Mondragón yo lo visité porque un primo mío era psiquiatra allí, Antonio Crucelegui, ya fallecido, pobrecito, y entonces me facilitó el estar allí. Y tuvimos una conversación, pues bueno, yo no me acuerdo, un tanto incoherente, pero en el fondo había era un superdotado, inteligencia especial. Y es lo que puedo añadir. Da mucha pena porque realmente sufría, un hombre que luchaba contra sí mismo, sufría mucho, y a lo mejor esas explosiones gamberras, ¿no? Pues eran un poco una compensación a esa enfermedad. No es nada ejemplar esa familia, es terrible. Que bueno, todos ujú. hemos visto la película Sí, y de Chavarri. creo que fue muy doloroso todo. Nada más, poco más Sí, tengo que añadir. sí, he invitado, decir que he invitado a Charo Fierro y a Antonio Vinicio que entraran, pero no he podido porque están ahora con el tema de las ferias. Sí, está con la feria. Pero Podía hablar mucho, Antonio Benicio podía hablar muchísimo porque tuvo mucha relación. Charo, pues también. Es sí, que por ejemplo, mira, pues mira, tengo aquí una fotografía que le vais a conocer enseguida. Aquí lo veis. sí, sí, efectivamente. Aquí efectivamente. está el panero con, pues bueno, pues Esa ruina, es una ruina humana, es un hombre que está sufriendo, que está padeciendo y que está luchando. Pero hay que ver qué poeta, es increíble. sí, sí, sí. Pero por eso digo que, bueno, derivó en una enfermedad psiquiátrica en este caso, no sé si es bueno, por toda su trayectoria, por también con el coqueteo de las drogas, etcétera, etcétera. Sí, Pero bueno, sí, que por creo que es muy difícil separar a la obra en este sentido, que él quería ser recordado con su figura. Que yo creo que es muy sí, difícil sí, sí, en tú lo este has dicho. caso, ¿eh?
Tú lo has dicho muy bien, que él quería ser recordado como poeta, no como persona. Has hecho una presentación totalmente fenomenal. Sí, sí. Lo que pasa es que creo, a lo mejor otros poetas sí se puede hacer esto, pero con Leopoldo María Panero, pues yo creo que es más difícil. Pero bueno, en cualquier caso, decir que desde 1970 la obra poética del escritor Leopoldo María Panero está encuadrada en la poesía española contemporánea, como has dicho tú antes, dentro del grupo de los novísimos. Los 9 novísimos poetas bueno, de María Casteller, de José María Casteller, entre la locura y la genialidad. Mi opinión particular es que Panero, aunque tenía una formación literaria notoria, porque tenía formación literaria bastante importante, traspasó esa línea de la propia academia. Fue una persona creativa donde la razón y el delirio en ocasiones se conjugaban para llegar a ese estado diferente de lo que tenían otros poetas. O sea, entre el delirio y yo creo que se pasaba la línea de la propia academia. También tenía una preparación, me parece, estaba licenciado, pues no sé ahora mismo en qué, pero que tenía una formación importante, pero hay personas, hay escritores que tienen una formación importante, pero llegan hasta aquí. Es que Leopoldo María Panero yo creo que sobrepasó todas las líneas, independientemente que creo que a Leopoldo María Panero se le perdonaba todo. Estaba en todos los medios de comunicación, estaba en todos los sitios. A lo mejor si nosotros nos hubiéramos expresado como Leopoldo María Panero, nos hubieran crucificado, como creo yo. Mm. No sé si estáis de acuerdo en eso. ¿Alguno de vosotros también queréis decir algo sobre esta figura de Poldo María Panero? ¿Habéis oído sobre ella? ¿Le conocéis? Yo no, Sí, no conocía a este hombre, la verdad. Pero me ha llamado mucho la atención que hace un par de semanas la invitada que tuvimos recuerdo que decía que le gustaría ser recordada como una buena persona, no por su obra. Bueno, estás hablando de Soledad Serrano Fabri. Miguel Entonces, Ángel, estás... que ahora quiere ser recordado a alguien por su obra y no como persona, me Es ha el llamado. polo opuesto, es el que es el polo opuesto. Has Sí, dicho. No tienen, es que no tiene nada que ver Soledad Serrano Fabri con Leopoldo María Panero. a Yo ver, no digo que Leopoldo María Panero no se quiere recordar por una buena persona, eso no lo digo yo, o- pero como en medio de su trastorno, dime, Francisco. sí, iba a decir que yo entiendo perfectamente la fascinación que de alguna forma ejercen los malditos en general. Y por eso me parece que es muy difícil recordarles solamente como poetas, aunque su poesía sea evidentemente lo más grande. Eh, eh, los malditos, yo creo que eso lo sabéis todos, Ujú. vienen dados desde aquel libro de Verlaine en el que hablaba fundamentalmente de 6 poetas franceses, uno de los cuales precisamente era de Leopoldo, casi una figura, del Mallarmé. Y yo creo que precisamente los malditos lo son porque, aparte de su poesía, tienen unas vidas que están en contra absolutamente de todo lo que consideramos normal y de todo lo que parece lógico vivir, ¿no? Y por eso yo creo que es muy, muy, muy difícil, por muy buena que sea su poesía, que lo es en general la de todos ellos, recordarle solamente por eso. Yo, por ejemplo, que tengo uno de mis poetas de cabecera favoritos, que es Rimbaud, pues me parece que es una persona que hizo la poesía que hizo Le Medieval y que luego de repente se convirtió en un traficante de armas, pues hombre, me es muy difícil recordar solamente esa parte de la poesía. Otra cosa es que no me interese más que esa parte. Las biografías me interesan a lo mejor menos. Pero quiero decir que es muy difícil separar unas cosas de otras, sobre todo con estos malditos en general, ¿no? Que es una cosa. Por ejemplo, el propio Leopoldo, yo creo que era víctima de un malditismo cultivado. Es decir, él mismo también, de alguna forma, quería esa forma de vida absolutamente fuera no digo de la ley, pero sí de la lógica y de la coherencia, ¿no? Por eso yo creo que eso multiplica todavía más el recuerdo de toda esta gente en general. Bueno, de la ley también, porque también tuvo su, bueno, Sí, sí, entradas y salidas de la cárcel también. también, O sea, efectivamente. que estuvo en todos los ajos, en los psiquiátricos de la cárcel, en todos lados. Claro. Y luego Sí. yo creo que también ejerce fascinación a todos nosotros el saber que esta gente ha pasado por psiquiátricos porque tienen una mente que se va más allá de lo que podamos comprender. Y, por ejemplo, un ejemplo que a mí Ah, me parece a nivel de escritor, que es August Strindberg con una obra como Inferno escrita en un sanatorio psiquiátrico, pues parece que son cosas que al final te sobrecogen un poco y que por tanto pues tienes que también tenerlas ahí presentes, ¿no? también es verdad que no es el único escritor que ha pasado por un psiquiátrico. Ahí tenemos, por No, ejemplo, estoy recordando ahora mismo, por ejemplo, a Robert Walser, que habrá recordado como el alemán, que decía el poeta que no quería ser nadie.
la letra se iba haciendo tan pequeña que casi había que leerle con una lupa, porque se iba desapareciendo. Y Caso de Robert Walsh, Steinberg, claro, Robert Walsh al revés. Robert Walsh fue reconocido después de muerto. Lo que pasa es que Panero, yo creo que en este caso fue reconocido en vida. Lo que pasa es que Sí, él no sí. sé si eso lo llevaría bien o lo llevaría mal. En cualquier caso. Bueno, Bueno, quiero perdóname, compartir. perdóname. Sí, adelante, adelante. Él se quejaba de que los novísimos, los 9 novísimos, no lo habían convocado para la reedición de su primera antología. Y estaba un poco No sé. molesto porque, oye, no habéis contado conmigo esta vez, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Me tenéis alguna? Estaba un poco quejoso de eso, sí. Bueno, sí, eso también hablaremos luego, porque no es que estaba quejoso, estaba cabreado con España, con el propio país. Pero bueno, eso luego lo vamos a tocar también. Quiero compartir con vosotros ahora algunas obras de este singular e imitable escritor y algunos títulos que ha escrito sobre él. Han escrito sobre él y obras de él también, porque es que sobre Panero han escrito muchos escritores. Vamos a ver, tengo por aquí. A ver si lo podemos ver. Ahí está. Una de las obras que de Panero. Bueno, esto ha sido algunas de las cubiertas que tenía y algunas de las obras de los escritores que han escrito sobre él. En cualquier caso, comento que su obra ha sido objeto de estudio y debate, o sea que es un escritor importante, destacando su capacidad para generar una poesía personal y profunda, como pocos, así como su influencia en la literatura posterior. Su dominio del lenguaje y su enorme cultura me recuerdan a Helio o Poe. Las obras de los tres tienen tanta calidad y son tan complejas y profundas que es imposible que pasen desapercibidas cuando las vuelves a leer. Eso no pasan desapercibidas ninguna de ellas. Transgresor por antonomasia de nuestras letras y uno de los mejores poetas de su generación. Le definieron algunos como psicótico y un autor genial. Hablando del tema este de la psicosis, pues bueno, siempre se ha sabido que muchas personas que tienen trastornos mentales tienen como la creación y la genialidad. ¿Vosotros creéis que tanto el trastorno psiquiátrico, por ejemplo, y la genialidad van unidos? A lo largo de la historia, Hermann Hesse, por ejemplo, Virginia Woolf y muchos más han tenido trastornos psiquiátricos en ese sentido. ¿Qué opináis vosotros? Pascal o Josh, dale al micro, dale al micro. Dale al micro. Ahora, adelante, Josh, adelante. Bueno, yo lo leí hace bastante tiempo y cuando tenía la librería en Tartesos por el año 82 y tal. Y ahora me ha venido a la mente a Hölderlin, ¿no? Con los poemas de la Ujú. locura. Entonces, de Hölderlin, pues sí que era, como dice Ángel, y como decimos la tertulia anterior, era buena persona y se pudo controlar. El problema que tenía Hölderlin era pues que estudiaba mucho, que sabía demasiado y que, en fin, era muy difícil. Pero también me he acordado ahora de que yo vi la película del Desencanto. Claro, de Chavarri. Sí, Y, sí. en- y entonces tenemos a Luis Rosales y a Panero, y entonces, o sea, a él, aparte del estudio y tal, se le complica un poco bastante las cosas, ¿no? Y bueno, no puedo decir nada más, en fin.
es lo que hay. Pero ¿hay alguna conexión entre genialidad y locura? Bueno, locura entre comillas, porque ya sabe que que locura así no existe, sí es enfermedad mental. Pues, pues sí, porque un genio, como decía también, me parece que lo ha dicho Ángel o Miguel Ángel, Ujú, un genio también, o sea, expresa una serie de cosas que están mucho más avanzadas y claro, si estás un poco avanzado, pues la sociedad se te tira encima porque no quiere sentir reflejada su impotencia, ¿no? Y entonces, o sea, pues tienes la sociedad en contra, entonces depende cómo lo puedas elaborar. ujú. Sí, sí, en cualquier caso, bueno, pues no sé. También tengo un breve retazo que he encontrado por una entrevista que le hizo hace tiempo el escritor también Sánchez Dragó, que las pasó canutas para entrevistar a María Panero. Tengo un retazo donde la pasó canutas, sí. Y comentando unas palabras que dijo Baldomero Montoya. Baldomero Montoya era el psiquiatra que evaluó, a uno de los psiquiatras que evaluó a Panero. Y mire, mirar lo que dijo bueno, lo lee Sánchez de Dragó, pero es el psiquiatra que evaluó a Panero. Mira. Baldomero Montoya fue uno de los psiquiatras que te atendieron, ¿no? Y dice, Leopoldo no es un loco, pero sabe especular muy bien con la locura. Es un hombre mal hecho. Él está dentro de la realidad y la maneja como quiere. Tiene un juego perfectamente lúcido y racional. Trató de seducirme y engancharme a él, pero yo nunca le seguí. Tiene el embrujo especial del loco que a la vez no lo es. Aquí, en el manicomio, se le respetó como persona y no como sujeto que deslumbra. Es un personaje curioso, un psicópata listo, como todos, con garra y con arte. Y ha construido una personalidad perfectamente estudiada. Es lo que le pasa a Es lo a que los bipolares. es el personaje y la persona, claro. Bueno, pero para crear ese personaje es que hay que ser muy Hombre, inteligente. súper inteligente. Pero es lo que les pasa a los bipolares. Los bipolares son muy inteligentes Sí, y, Es y es decir, difícil, o sea, que en psiquiatría los lleguen a aceptar. bueno, a ver, Miguel García Casas, el biólogo, bueno, no tiene nada que ver con psiquiatría, pero bueno, adelante, Miguel. Bueno, pero yo soy como, en fin, aquel que dice, bueno, yo no entiendo nada de esto, pero... Y entonces empiezas a hablar durante 2 o 3 horas, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver. La cuestión de los personajes, eso es evidente. Es decir, hoy, y más hoy en día, si tú quieres en cualquier campo que se te note, que se te vea, tienes que crear un personaje de, vamos, pero en el campo que tú quieras, de la música, del arte y de tal, ¿no? Luego la genialidad, a mí una vez, pues eso me dijeron, que eh, cuando somos niños nos pasamos los 2 primeros años, 3 años, primeros años de nuestra vida, nos lo pasamos diciendo, cuando nos dicen algo y preguntando por qué. Y, oye, Miguelín, que no hagas eso. ¿Por qué? Oye, tal, ¿por qué? Y llega un momento en que ya no preguntamos por qué. Pero los genios siguen Pues, preguntando por qué. pues yo me sigo preguntando todavía con la edad que tengo. Debo ser que estoy dentro de los genios. Pues oye, quizás. Bueno, la cuestión es que entonces el genio, al ser distinto, puede dar una visión diferente de las cosas. Una visión que muchas veces lo llamaremos heterodoxo cuando no coincida con lo que la mayoría de la gente diga Claro, o claro. piense. Estará ahí, probablemente no se le hará ni puñetero caso hasta que llegue el momento en donde pues dé todo un vuelco y de repente este señor es un referente y lo que tú quieras. Yo lo que también me planteaba al principio, porque está un poco en lo que se ha dicho en esto que dice la locura llevada al verso, yo lo que me pregunto es que si eso, perdónenme, no voy a ser fino. Yo lo que quiero decir es que si estar como una chota te da una ventaja a la hora de ser, de llamar la atención y a la hora de, no solo de llamar la atención, sino de ser original. De hacer algo diferente. Porque claro, la cosa cuando poetas hay muchos, pero realmente si alguien se pone a criticar, buscará alguien que sea algo diferente al resto, ¿no? Y entonces probablemente esa locura, probablemente esa transgresión pueda venir fácilmente de una personalidad pues alterada, es decir, porque el genio no es un tipo normal. ¿Eh? El genio hay pocos, ¿no? Y quien dice genio, genio en todas las artes, al escribir, al ver, al contemplar, al razonar, yo qué sé.
Sí, pero cosas fijaros así. una cosa, me ha venido a la cabeza otro genio de la pintura en este caso, como es Van Gogh. Van Gogh, si no hubiera sido por la figura de su hermano Theo, no sería Van Gogh. Y también tenía esquizofrenia. Ya sabéis que se cortó una oreja afeitándose con una navaja. Pero bueno, Pero, que es que no, que digo que muchas veces detrás de una persona, un personaje de estos hay otras personas que le sujetan, y en este caso, como Van Gogh, es su hermano Theo, que luego resultó que también falleció. Pero bueno, pero, que en pero- cua- pero- pero yo lo que creo fundamentalmente, si me permitís, es que, por darle una vuelta un poco al asunto, más que el hecho de que tener una cierta esquizofrenia o una enfermedad de tipo mental te pueda convertir en un genio, lo que creo es que en cualquier caso es al revés. Quiero decir que si alguien de repente claro. lleva la cabeza un poco más allá de lo que estamos acostumbrados a ver, probablemente eso te lleve a mundos que tampoco estás acostumbrado a vivir. Me refiero a que, por ejemplo, no solamente cuando esto pasa, algunos genios pasan por el psiquiátrico, algunos genios simplemente se convierten en alcohólicos, como puede ser, hablando una vez más de escritores y poetas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando leo a Malcolm Lowry Bajo el volcán o algunas de sus novelas, a mí me parece que esas novelas me emborrachan, es decir, están tan cargadas de alcohol que de alguna forma pues son también malditismos. Por eso yo antes decía que lo de Ujú. Leopoldo Panero también es un poco un malditismo cultivado. Quiero decir que además se lleva también un poco a ciertos extremos que gustan a la persona que lo está viviendo, ¿no? Lo cual no quiere decir en absoluto que, insisto una vez más, no sea genial su poesía, su escritura, etcétera, etcétera, que lo es. Pero es verdad que efectivamente en muchas ocasiones también se cultiva un poco esa punta como estaba diciendo Miguel García, efectivamente, esa punta de intentar también pues que eso suene más y tenga ese rebrillo que de otra forma a lo mejor pues no tendría tanto, ¿no? En definitiva. Ujú. Pero en En cualquier cualquier caso caso, creo que es al revés. claro, lo que pasa es que lo que dice Miguel García, aunque no hace falta para ser un poeta diferente o que escriba como no escriben otros, Claro, no hace claro. falta que tenga ninguna enfermedad. Hay gente que, entre comillas, que están sanos, porque yo siempre digo que los que están enfermos están fuera y los que están sanos están dentro. Pero bueno, pero que, entre comillas, que no hace falta tener un diagnóstico para ser un genio. Eso no, no necesariamente. Lo que pasa es que tienes que ser diferente y lo de Pedro Panero, por supuesto, que es diferente y único. Que no, y eso sí, es una poesía cruda, que yo creo que, no es, que para entender la poesía de Leopoldo Paniagua entiendo que tienes que estar preparado. No vale para cualquier lector. Tiene que ser un lector Sí, atento, sí, sí, cultivado, sí, y sí. que no te dañe, y que no te dañe, porque mucha gente dice, no voy a entrar en la tertulia porque a mí me hace daño. Sí. Hombre, yo, y con todos mis respetos, evidentemente, y entendiendo que la poesía de Panero es extraordinaria, pero yo sigo siendo esclavo, como José Luis López Vázquez a sus pies, etcétera, etcétera, de Miguel Hernández, que es una poesía que para mí es genial y que sin Claro. embargo entiende todo el mundo sin problemas, ¿no? Efectivamente, esta otra poesía es mucho más cultivada también, tiene que tener un determinado entendimiento para poder entenderla y para poder soportarla también a lo mejor. Pero bueno, eso sí que es de una forma más de ser y todas las formas de ser son perfectamente válidas, lógicamente, claro. Claro, porque el otro día en una tertulia, luego te doy, Pascal, que has levantado la mano. Bueno, habla, Pascal, Sí, adelante. me parece muy interesante el paralelo con Van Gogh y Malcolm Lowry y otras personas, pero yo también pensaba en el poeta y actor francés Antonin Artaud, que también tuvo que lidiar mucho con la locura, y lo que yo no sé es hasta qué punto era locura o hasta qué punto era una Un personaje. estrategia de comunicación. O sea, no sé Claro. si el poeta estaba totalmente inmerso en su locura o si hasta cierto punto intentaba provocar perpetuamente. No lo sé. Yo te había entendido que hasta qué punto los poetas están cuerdos. No, porque hoy en día hablamos cada vez más de comunicación, pero antes muchos artistas, muchos poetas Sí, ya comunicaban también, Mm, pero no sí, tengo la respuesta, no lo sé. No sí, sé. sí, totalmente. Bueno, tomad la palabra cuando queráis, ¿eh? Vale. mm. Le he pasado a algunos de nuestros compañeros y contertulios unos poemas de nuestro escritor protagonista de la tarde. He elegido a cinco así al azar. Bueno, al azar no, a los que me gusta más como recitar. Eso sí, también es verdad. Y te doy paso a Ángela Rivas, que nos va a leer el poema. Yo creo que es el más corto de Panero, pero no porque es más corto. Sin embargo, es uno de los más emblemáticos, creo yo, de este autor. ¿Nos puedes decir lo que te ha parecido
lo que Pues, quieras. pues hombre, este libro, perdón, este libro, El último hombre, al que pertenece este poema, La poesía destruye al hombre, te tengo que confesar que me ha dejado con los pelos de punta, con los pelos como escarpios. A mí también, lo que pasa es que como no tengo, eso sí. Y tiene, ojo, tiene 9 líneas, ¿eh? O sea que tampoco, si llega a Sí, tener pero 9 líneas, pues ya me lo estás diciendo, con un contenido súper brutal. profundo. Paso a leerlo. La poesía destruye al hombre. La poesía destruye al hombre mientras los monos saltan de rama en rama, buscándose en vano a sí mismos en el sacrílego bosque de la vida, que las palabras destruyen al hombre y las mujeres devoran cráneos con tanto hambre de vida. Solo es hermoso el pájaro cuando muere, destruido por la poesía. Yo creo que es el más corto, pero veis que el contenido que tiene, la profundidad que tiene, es como condensado. Hay tantas cosas ahí, que podemos sacar tantas cosas. Yo creo que ese es un poema de los más emblemáticos de Leopoldo María Panero. Bueno, también doy paso, bueno, iba a dar paso a Miguel García Casas, que está aquí hoy presente, pero ¿lo tienes tú para leerlo o quieres que ponga la grabación? No, ponla si quieres, Sí. ponla si quieres, porque tengo curiosidad saber qué música le has puesto. No, no he puesto ninguna. A mí no. Yo digo que la poesía, es mi opinión siempre. Yo la poesía, la verdadera, la buena, no hacen falta gaitas ni ukeleles. Se No, no, define por se está- define por sí misma, pero es una opinión eh, particular. Que mucha gente. estoy de acuerdo, estoy de Es que acuerdo. cuando me pasaste la grabación de este poema, que es a mi madre, le pusiste una guitarra española, pues digo, esto parece flamenco. No, no, hombre, es que era tango, un tango es una queja, entonces Pero que era al esto fondo. no. Pero estoy de acuerdo contigo, es decir, que cuando recitas poesía y estás en un medio que se está recitando poesía, tienes que hacer lo mismo que los demás. Eso es evidente, evidente. Lo que pasa es que yo tenía esa música y se la puse. Eh, ponla, ponla, por Sí, favor. lo concreto que es una opinión particular mía, que siempre digo que, y no solamente mía, Ana Valdiana y muchos poetas así rumanos importantes también decían eso, que la poesía buena, sin ukeleles y sin guitarras y sin nada. Lo demás forma parte del teatro y de todas estas cosas. Vamos a escuchar el poema que has recitado tú, Miguel. A mi madre, reivindicación de una hermosura. ¿Se oye? Escucha en las noches cómo se rasga la seda y cae sin ruido la taza de té al suelo, como una magia. Tú, que solo palabras dulces tienes para los muertos y un manojo de flores llevas en la mano para esperar a la muerte que cae de su corcel, herida por un caballero que la presa con sus labios brillantes y llora por las noches pensando que le amabas. Y dice, sal al jardín y contempla cómo caen las estrellas y hablemos quedamente para que nadie nos escuche. Ven, escúchame, hablemos de nuestros muebles. Tengo una rosa tatuada en la mejilla y un bastón con empuñadura en forma de pato. Y dicen que llueve por nosotros y que la nieve es nuestra. Y ahora que el poema expira, te digo como un niño, ven, he construido una diadema, sal al jardín y verás cómo la noche nos envuelve. Muy bien, muy bien. Este es uno de los Bueno, poemas de Mondragón, precisamente este es uno de los poemas, y es quizás un poema lleno de ternura, muy distinto a los que hacía en los años 70. sí. Y Sí, sí, pues, en cualquier caso lo he elegido a Miguel García, que tiene el bajo, tiene la voz de bajo ahí, profundo.
Bajo de, profundo. de bajo barítono, una voz preciosa y una dicción Miguel perfecta. García Casas, bajo profundo, bajo barítono, ¿lo mismo? No, 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 no. pero es que eso se ve con un piano. Entonces, con el piano, a la nota que te llevan, entonces claro, soy bajo profundo, pero quizá es que esto es un lío, porque en realidad sí que es cierto, porque yo en un piano de 80 y tantas teclas, yo empiezo en el si 1, o sea, empieza do, re, mi, fa, sol, la, si, en ese sí empiezo yo. Entonces, claro, ahí soy bajo profundo. Sin embargo, sí que es cierto que puedo llegar igual a esas notas tan bajas porque tengo como una fundamental un poco agudita. Entonces, tal, bueno, las cosas lo que son. Nada, ¿Te ha resultado difícil recitarlo? ¿Te ha resultado no, difícil? nada. Bueno, para mí recitarlo no, porque yo solamente he querido captar. A mí lo que me resulta difícil es qué es lo que normalmente intentas hacer cuando lees un poema, es meterte en el cerebro y en los sentimientos de la persona que ha escrito ese poema, porque lo Pues que eso sí que es intentas difícil. hacerlo es resucitarlo, ¿no? Claro, para mí me parece que meterme en la mente de Panero es que yo digo, yo no puedo sintonizar con eso. Es decir, me llena de imágenes, me llena de cosas, pero ¿cómo funcionará su mente? Esa es Bueno, eso sí que no lo podemos saber nosotros. No, Ni nunca te puedes meter en la mente de una persona como Panero, vamos. No creo que podamos llegar a eso, Muy bien, creo yo. Miguel, muy bien. Quería a Tomás Perales, nuestro científico de turno. Dale al micro. Una Ahora, de las muchas adelante. cosas, una de las muchas cosas que me dicen, no es lo de científico de Bueno, turno, ya, que bueno, no, ya, no te, me pero dicen cosas tampoco, peores. bueno, pero Bueno, tampoco te voy a decir ahora currículum. Adelante. me está encantando el tema. Me ha hecho recordar una frase que a mí siempre me ha cautivado, la que dice que hay otros mundos, pero están en este. A mí, sabes que no entiendo nada de poesía, pero es igual. Quiero decir, sí, trato de entender lo que es el genio. Y no distingo entre el genio de la poesía y no distingo el genio de la pintura o el genio de la arquitectura. Se ha hablado antes, esta es otra forma de decirlo. Yo, cuando veo estas obras de pintura, de arquitectura o de poesía, aunque leo muy poquita poesía, me parece que es cuando es como Panero. Sí, algo he leído de Panero, muy poco, pero bueno, el personaje lo conozco, aunque sea entre líneas. A mí me parece que son de otro mundo, que no son del mundo nuestro. Eso es lo que he pensado Totalmente, siempre. Y eso totalmente, a lo totalmente. mejor le llamamos locura, le llamamos, no sé cómo le llamamos, pero es que habitan en otro mundo completamente diferente al nuestro. Pues eso me Sí, pasa a mí. es verdad que también entiendo, y estoy de acuerdo, en que no hay que estar loco para ser un genio, es evidente. Hay No, un no, no. montón, hay miles y miles de genios que no están locos. Pero esa es otra forma de manifestarse, ¿no? Otra forma completamente de manifestarse. De cualquier forma, entre el genio, digamos, normal, y entre el genio de Panero y otros así, yo noto diferencia. Antes se ha dicho, en el género normal lo entiendes muy claramente. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Miguel Hernández, dentro de Mm. lo, insisto, de la poca poesía que leo, ¿no? Me gusta mucho Miguel Hernández, porque lo entiendo muy bien. Sin embargo, ese otro genio no lo entiendes. Tú creo recordar que decías que te gustaba la poesía, esa que dices, bueno, ¿y qué habrá querido decir? Es que Panero le le dijeron dijo, una vez, en una tertulia, lo he dicho muchas veces, en una tertulia con el Premio Nacional de Poesía Luis Alberto de Cuenca, le preguntaron, y dice, si alguien te pregunta en una presentación, en una tertulia, ¿qué has querido decir con mi poema? Dice, es que has hecho algo mal. Porque es que yo creo que la poesía, como dices tú, no entiendo la poesía, es que la poesía no hay que entenderla. Es que te llega o no te llega. Como cierto, si ves un cierto. cuadro abstracto, te pones enfrente del Guernica. Eso es mi opinión, ¿eh? El Guernica, ¿te dice algo o no te dice nada? El Guernica es abstracto, pues la poesía es igual. El otro día Pascal Gemoet nos leyó un poema en francés y no sabía ni lo que estaba diciendo, pero me encantó, me encantó. Mira, Y también escucho canciones de los Beatles y no entiendo inglés y me encantan. en una reunión que me vi involucrado, porque era amigo mío, López Martínez, que supongo que todos lo conocéis, de la Asociación de Escritores, hablaba de una cosa muy curiosa. Hablaba de un poeta, de una poesía que alguien había escrito y dijo alguien, se entiende demasiado, convendría complicarla un poco.
¿entiendes? Bueno, eso no, es que también, bueno, yo no me meto allí ni yo no soy nadie en este mundo, pero es poético. Pero digo que hay gente que escribe una poesía muy simple, que hablan del mar, el mar es húmedo, el cielo es azul y se cree que han escrito Claro, allí, claro, claro, yo qué sé, claro, si eso claro. está, el amor, el desamor, eso está más ya trillado, está trillado. Ahora, hacerlo difícil es hacerlo diferente, lo que hace Panero y Yo, lo que hace gente así. yo, aunque no lo entienda, pero tiene la ventaja de que Fíjate. te obliga a pensar. Yo prefiero la poesía de esta gente que es desde otro mundo, como Panero. Claro, yo también. Y por ejemplo, estoy recordando la poesía de Antonio Mata, esa que te mete el dedo en la llaga y no sé, incluso hiriéndote, cuento paz, encuentro paz en ese mensaje, me siento identificado. Teresa Pacheco, Cinca Baltacieva, ese Sí. tipo de poesía me gusta más que la poesía bucólica o pastoril, que bueno, que no la desmerezco tampoco, pero que no me gusta tanto esa poesía. Es una opinión particular. Hay gente que le gusta más la bucólica. Aquí tienes al poeta Javier Lostalé, que bueno, pues, me gusta mucho, es un buen poeta, una bella persona, pero a mí no me gusta tanto, no me gusta tanto De lo ese fácil se tipo de aprende poco. poesía. De lo fácil se Bueno, aprende poco. Lo único de lo que debemos aprender realmente es de lo difícil. De dónde por se gira poco. ejemplo, Miguel Ángel Yusta tiene una poesía estupenda también. Miguel Ángel Sí. Yusta, que está aquí presente. Al margen, y Luis Alberto de Cuenca, al que habéis nombrado, Sí. ya sabéis que tiene un poema, ahora no me acuerdo de qué libro, que dice que la poesía, viene a decir, la poesía no es un festín para elitistas, la poesía ha de ser una fiesta para todo el mundo. Pero Entonces, ¿qué eso. pasa? ¿Qué pasa? Que la poesía eh, debe tener inteligibilidad, y en eso estoy de acuerdo con Tomás y con Francisco Javier. Debe ser inteligible. No quiere decir que sea prosaica, ojo, pero que muchos malos poetas la hacen compleja, no es el caso de Panero, la hacen compleja y que no se entienda para decir, ¡ay, qué habrá querido decir! ¡Qué maravilla! No, yo creo que además de emoción, ritmo, musicalidad, ha de tener inteligibilidad. Es importante saber lo que lees. Lo cual no quiere decir que esté exenta de imágenes, de metáforas maravillosas, no tiene por qué ser un lenguaje prosaico. Claro. Claro, es como el verso libre. El verso libre es lo más difícil que hay. Y ahora se creen que, bueno, verso libre, no, no. No, pero verso libre no es cualquier cosa, Miguel Ángel. No es No, primero, no es cualquier cosa. primero pélate los codos con sonetos, con Pues cuartetas, eso digo yo. como hace en pintura esto Dalí, como ha hecho en pintura Picasso, que han sido Claro. académicos. Y después vete al verso libre. No empieces la casa por el tejado. Claro, No, pero es que ahora se empieza la casa por la ventana. Ahora se empieza la casa por la Eso, ventana. ese es el tema. De Ese todas es el Claro. formas, tema. de Y eso José Luis, precisamente José Luis, la exposición que hace mañana Juanjo, bueno, hacemos a la Limón, Juanjo y yo, sobre el Tratado sobre Poesía Moderna, en el que se explican cuáles son todas las bases, como dice Miguel Ángel, de la poesía, el terceto, el cuarteto, la décima, las 12 sílabas, las 10 sílabas, las 8 sílabas, las 5 sílabas, dónde va el acento en cada no sé qué. Y luego te dicen, y ahora que ya sabes de qué va esto, escribe la poesía que quieras, pero no le quites el alma. Más o menos de eso va. ¿Es así, Juanjo? Pues sí, así es, así es. yo, de todas formas, a mí me gustaría reivindicar un poco el poema de Celaya, que me parece que es uno de los que mejor explican realmente la poesía, es un arma cargada de futuro, que explican lo que significa también poder hacer cosas geniales sin tener que irte a otros mundos, como estábamos comentando. Esto, insisto, no significa que yo esté quitando de en medio la poesía de Panero o de otros muchos genios de este tipo que se les ha ido la olla o que la tienen volando por los espacios siderales. Pero me parece que también hay genios dentro de ese otro tipo de poema absolutamente ortodoxo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente. Quiero decir que hay genios en todas partes bueno, que los unos no quiten a los otros, como suele decirse, ¿no? En definitiva. claro, lo habéis dicho además esto, a Miguel Hernández y a Antonio Machado lo entendemos todos. Claro. Claro, Y son genios, vamos, o por lo menos yo lo considero así. Y son genios. Sí, pero a Panero ya no, es otra cosa, es diferente. Sí, Ya no se le entiende tanto. Le preguntaron en una ocasión a Leopoldo Paria Panero, ¿piensa que es una putada haber nacido en España? Y contestó, desde luego, en París triunfé sin haber editado un solo libro. Y aquí, con 20 libros editados de poesía y 3 o 4 más, soy tratado como un perro. Eso dijo Leopoldo Paria Panero, de cómo se le trataba aquí en España.
Sin embargo, en el país de Pascal Gemonet, pues le trataban fenomenal. Este rapsoda español puso encima de la mesa los versos crudos y clarividentes de una persona con una idiosincrasia especial. En su poética se notan unos rasgos de genialidad, como hemos dicho, que residen no solo en la inteligencia, sino en la creatividad y la capacidad de ver las cosas como pocos. Por eso, ver las cosas como Panero, pues yo creo que muy poquitos. Con una sensibilidad existencial, era demasiado sensible seguramente, que convirtió su lucha y rebeldía en versos. Era un luchador, un rebelde, como decías tú, Francisco, en contra de la sociedad, de todo, prácticamente de todo. Comparto en este momento otro de sus poemas y en este caso lo recita Tomás Galindo. Es uno de los poemas de Panero más significativos y que esgrime por título Locura. Hay que tener en cuenta que según estudios científicos, como habíamos dicho antes, las personas creativas son más propensas a sufrir enfermedades mentales. Estas son estadísticas pues, psiquiátricas o médicas. Así como los escritores, pues hay una larga lista. Mark Twain, Hermann Hesse, Robert Walser, Virginia Woolf, o bailarines como Nijinsky o el pintor impresionista Van Gogh, entre otros muchos artistas. Todos sufrían algún trastorno mental. Vamos a escuchar este poema. He vivido entre los arrabales pareciendo un mono. He vivido en la alcantarilla transportando las heces. He vivido 2 años en el pueblo de las moscas y aprendido a nutrirme de lo que suelto. Fui una culebra deslizándose por la ruina del hombre, gritando aforismos en pie sobre los muertos, atravesando mares de carne desconocida con mis logaritmos. Y solo pude pensar que de niño me secuestraron para una alucinante batalla y que mis padres me sedujeron para ejecutar el sacrilegio entre ancianos y muertos. He enseñado a moverse a las larvas sobre los cuerpos y a las mujeres a oír cómo cantan los árboles al crepúsculo y lloran. Y los hombres manchaban mi cara con cieno al hablar y decían con los ojos, fuera de la vida, o bien no hay nada que pueda ser menos todavía que tu alma, o bien, ¿cómo te llamas? ¿Y qué oscuro es tu nombre? He vivido los blancos de la vida, sus equivocaciones, sus olvidos, su torpeza incesante, y recuerdo su misterio brutal y el tentáculo suyo acariciarme el vientre y las nalgas y los pies frenéticos de huida. He vivido su tentación y he vivido el pecado del que nadie cabe, nunca nos absuelva. Este poema con la muerte, ¿no? Nombra mucho la muerte en su, vamos, en la hora al menos la que estoy conociendo hoy aquí, ¿no? Sí, un poema demoledor, vamos. Como no estés preparado, te hayas tomado 3 orfidales, no sé, te entras en una depresión profunda, casi, casi. Pero bueno, sí, claro, tenía muy presente, yo creo que la vida y la muerte, las 2 cosas. Habla mucho de todo eso. Sí, pero bueno, que es que la poesía, el otro día estuvimos hablando con Pascal Gemonet y una vez le preguntaron a Enrique Gracia Trinidad que dice, ¿de dónde sale, de dónde viene la poesía de dónde sale? ¿De dentro? Dice, la poesía viene de dentro. Y dijo Enrique Graciate, ¿qué va a venir de dentro, hombre? Viene de fuera. Viene de fuera, de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos ve, de todas las vivencias, de todas las experiencias que podamos tener a lo largo de nuestra trayectoria en la vida. Y luego lo absorbes para él, lo absorbes como tuyo y lo expresas en un papel. Pero la poesía, decía Enrique Gracia Trinidad, que para mí también es uno de los grandes, viene de fuera. Ahora, la de Panero, pues no lo sé. Yo esto no sé si viene de fuera o viene así de dentro, pero bien dentro. Eso también es cierto. No sé si vosotros estáis de acuerdo que la poesía viene de dentro o decía Yo lo Enrique que, Gracia Trinidad. la curiosidad que tengo es saber de todo lo que él ha escrito cuántas veces estaba borracho. Porque la entrevista esta que le ha hecho el Dragó, que tú has pasado, Sí. él estaba borracho perdido, digo yo. Es que no sería borracho, sería que estuviera medicado porque se Medicado tomaría o lo que sea. 50 Drogado, pastillas al día. entonces. Porque la verdad. Arrabal también, ¿os acordáis de la entrevista de Arrabal? ¡Oh! Arrabal era, vamos. Otro que tal baila. Pero lo que te quiero decir que si es que muchas veces, bueno, siempre lo he dicho, que España es uno de los países del mundo que más ansiolíticos se prescriben y se toman. Oye, será por algo.
No sé, no será el país de Disneylandia que nos montan. El país que más ansiolíticos toma del mundo, España. Los orfidales como pastillas de goma se toman. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas psiquiátricas. En fin. Es tu programa, Juan José, es el culpable. No sé, Bueno, pero que vamos eso es a una ir mucho cosa. lejos tampoco. Nos está volviendo locos. No, pero es que, bueno, Panero decía eso, que los locos, cuando estaba dentro del psiquiátrico, que al final lo veremos, él decía, si los que estáis prisioneros y sois vosotros los que estáis fuera. Porque yo, ya en una anécdota personal, yo he tenido una amiga y tengo una amiga que tiene esquizofrenia paranoide y fui a visitar al hospital, ¿cómo se llama? López Ibor, en Madrid. ¿Y sabe lo que vi allí cuando fui a visitarla? Gente buena, gente que no podían con la vida, porque muchas veces hay gente fuerte y gente menos fuerte. Hay gente que nos caemos como yo y me vuelvo a levantar 1000 veces, pero hay gente que se cae y ya no vuelve a levantarse. Son gente buena, la gente que yo vi allí, y con 50 trastornos mentales. Perdona, Es igual que... perdona, Juan José, es que este es un tema del que no me gusta hablar mucho, pero Sí, bueno. mi abuela y la abuela de mi hermano, que está por ahí presente también, era efectivamente esquizofrénica paranoide. La sacábamos en Navidades para que estuviera en casa durante un tiempo y cuando llevaba demasiado tiempo se alborotaba y pegaba a mi madre y teníamos que llevarla deprisa y corriendo otra vez hacia Pozuelos. Y las enfermedades de este tipo son muy jodidas y no todas acaban en genialidad. Muchas de ellas acaban en cosas que mejor no deberíamos ver. Sí, que por supuesto, pero que también tengo una amiga que es neuropsicóloga, es neurocientífica o neuropsicóloga. Una amiga mía dice, si el 99,99 de la población mundial nos hicieran una prueba de este tipo psiquiátrica, todos tenemos algún trastorno. Todos. Sí, muy O sea probable. que, bueno, que claro, es que vivimos en un mundo que el gordo llama al gordo al gordo, el feo al feo y el loco al loco. Y hay algo más relativo, es decir, que cuando efectivamente hablamos de estos genios que teóricamente estaban locos, pues probablemente muchos de ellos a lo mejor simplemente eran tan diferentes de nosotros que probablemente se les catalogaba como tales. Pero bueno, que todo eso se convive, en definitiva. También puede ser. Mira, María, dale, que ha estado 50 años, bueno, 50 años, como enfermera. Dale, María, al micro. Yo siempre digo que sabremos escribir, pero la tecnología Ya, me pasa bien que sí. no. Ahora. Sí, ya. Bueno, el tema de los trastornos mentales. No, pero ya no es solamente eso. ¿Qué te ha parecido la poesía de Panero? La poesía. Bueno, muy buena. Los Panero en León, yo soy de León. Entonces los Panero, yo creo que fue lo primero que yo oí cuando era Leopoldo Panero, el padre, ¿no? Era muy conocido, leíamos. Entonces nos ha quedado lo que se comentaba también. Ellos vivían en Astorga, el tiempo que pasaron en Astorga. Bueno, lo hemos visto en El Desencanto. Yo cuando vi la película, pues había cosas como que ya me sabía. Estos niños, Leopoldo María, Michi y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba, el que vivía en Mallorca. Bueno, no sé, pero tenía otro hermano, sí. Sí, muy buen poeta también. Yo de Michi no sé menos, pero estos dos, Leopoldo María y el de Mallorca, eran muy buenos. Y eran críos ya, si vamos a decir, claro, no sabemos lo que influye en las cosas, pero eran unas personas que aparte de vivir una vida pues un poco diferente a lo el resto de los niños del pueblo de allí de Astorga, ellos tenían contacto con poetas, era otro tipo de ambiente. Bueno, de hecho Luis Cernuda era muy amigo de la familia y bueno, antes de irse, ¿no? O sea, tenían todo ese pozo ahí y luego esa llevanza con ese padre alcohólico. Claro, yo no sé qué influiría. Desde luego, Leopoldo María debía de ser duro, ya lo hemos visto. Y luego, bueno, pues el alcohol, las drogas, la absenta aquella de los poetas, aquellos franceses y esos creadores, yo no sé lo que influirán. A mí él me parece buenísimo, me gusta muchísimo y no sé hasta qué punto, qué parte es una pose en esa entrevista que logró hacer este hombre, Sánchez Dragó. Sí que yo ya la había visto, no la he vuelto a ver, pero era genial, madre mía.
fueron unos valientes los que estaban allí con él, ¿no? Total. Entonces yo no Sí, sé sí. hasta qué punto Bueno, qué yo creo que había detrás. venía, estaba claro que venía, yo creo que de una familia desestructurada, eso está claro. Y Claro, era tan luego, como él difícil ver. dice, al principio, el vídeo que hemos puesto al principio, que dice que muchas de las miserias que tenía su propia familia, su madre, sus hermanos, se lo reflejaban en él prácticamente, y que le decía que era Sí, como la oveja negra. Pero bueno, sí, pero bueno, era genial. A mí me gusta mucho todo, sí, todo lo que escribe. También me gusta Miguel Hernández, claro, no. claro, ya, a mí Miguel también, Hernández mucho, o cualquiera de estos como mu- digamos más normales, ¿no? mucho, Pero a mucho saber más. dónde está la Bueno, normalidad, pues a eso es saber. verdad. Normalidad. Bueno, Ah, Panero, lo que tú dices, Panero vivió al borde de un abismo constante, debido a su militancia. Tuvo que visitar la cárcel en alguna ocasión. Este wow, hecho, junto a su coqueteo con el alcohol y la heroína, desencadenó una esquizofrenia en el poeta, lo que le llevaría a convertir su poesía en un grito de auxilio y resistencia, lo que habíamos dicho antes. En esa lucha cruenta contra la enfermedad sobrevenida por su terrible periplo, el poeta se convierte en uno de los grandes, en uno de esos poetas irrepetibles. O sea, esto, él sí, enfermó sí, por todo el coqueteo que tuvo con la heroína, con la droga, con todas estas cosas. sí, sí, sí. Y bueno, ahora quería compartir, porque él pasó diferentes etapas por la cárcel, la opinión que tenía por su paso por la cárcel, que parece que había, allí yo creo que era de las mejores épocas que pasó. Ah, Vamos a ver, sí, sí. Mira lo que decía. La cárcel es el lugar donde mejor me lo he pasado, o sea, si fuera solo por cuestión de 4 meses, volvería encantado. En la cárcel se rompe la odiosa dicotomía entre lo público y lo privado, se rompe con la odiosa estructuración social del aislamiento. En fin, por ello es el único lugar, como se suele decir, donde es posible la amistad. La amistad, no sé, una amistad que dura lo que dura el tiempo de prisión, porque luego me he encontrado luego fuera de la cárcel me he encontrado con amigos de la cárcel y eso ha sido un desastre, ha sido una experiencia desastrosa. Se ve que la cárcel es el útero materno y que fuera de él el yo se fortalece y empieza por lo tanto la guerra más inútil y más sangrienta, la guerra por ser yo para lo que haría falta que el otro no existiera, ¿no? Esto es lo que origina el intercambio de humillaciones, que más que el intercambio mercantil es lo que estructura la sociedad actual, ¿no? Muy interesante lo que dice aquí, ¿eh? Muy interesante lo que dice. En cualquier caso, ese útero materno que dice que dentro del útero materno habían unos vínculos de amistad que luego fuera se diluyen, pues eso también me pasó a mí cuando estuve en el ejército. Estuve 6 años en el ejército, ahí se hacen muchos amigos, muchos conocidos, luego sales de allí, te carteas una temporada, 1 año, 2 años y luego desaparecen todos. Eso es también como el útero materno, la cárcel, igual que en el ejército, prácticamente es así. Bueno, José Luis García Guillermo, desde Jerez de la Frontera, también le he pasado uno, que se llama El Circo. Dinos lo que te ha parecido y si te ha resultado complicado recitarlo, o más que otros, o igual que otros. Bueno, yo más que complicado, lo que me ha resultado es lo que decía antes Miguel Casas, de la empatía, la necesidad que tenemos quienes recitamos de intentar ponernos de alguna manera en el pellejo de quien lo ha escrito, con la idea de transmitirlo lo más real posible. Y a veces hasta cuesta cierto trabajo entender algunas cosas de las que decimos, pero tenemos que meternos en ese papel. No somos nosotros los que lo decimos, sino dice el poeta. Voy con el poema que dice así. Dos atletas saltan de un lado a otro de mi alma, lanzando gritos y bromeando acerca de la vida. Y no sé sus nombres. Y en mi alma vacía escucho siempre cómo se balancean los trapecios. Dos atletas saltan de un lado a otro de mi alma, contentos de que esté tan vacía. Y oigo en el espacio sonidos una y otra vez, el chirriar de los trapecios, una y otra vez. Una mujer sin rostro canta de pie sobre mi alma. Una mujer sin rostro sobre mi alma en el suelo. Mi alma, mi alma. Y repito esa palabra. No sé si como un niño llamando a su madre a la luz en confusos sonidos y con llanto, o bien simplemente para hacer ver que no tiene sentido. Mi alma. Mi alma. Es como tierra dura que pisotean sin verla caballos y carrozas y pies y seres que no existen y de cuyos ojos mana mi sangre hoy, ayer, mañana. Seres sin cabeza cantarán sobre mi tumba
una canción incomprensible. Y se repartirán los huesos de mi alma, mi alma. Mi hermano muerto fuma un cigarrillo junto a mí. Qué bonito. Joder, Qué bonito. Hombre, Fabiola, ahora te acabamos de escuchar. Están haciendo por aquí los duendes algo de magia y lo están consiguiendo, gracias a Dios. Bueno, Fabiola, ya que te puedo escuchar, ¿y algo? Pues que me está encantando. Para mí, este poeta todo, es todo confusión, es un alma atormentada. Es una forma creo, de sacar fuera su demonio. Y la entrevista que le hizo Sánchez de Boo fue muy valiente porque dejó a la luz, yo creo que quien realmente era, aparte de la enfermedad, quien realmente era, porque para mí el poeta es mucho más que el sentir dentro y el expresarlo hacia afuera. Es mucho más que el ver, como te digo muchas veces a ti, el ver una imagen, el escuchar una frase. El poeta necesita eh, sentir esa locura dentro de la cordura. Yo creo que es algo muy importante para él. ¿Que influyó también la familia y ser algo desestructurada? Pues sí, pero ahí tenemos la genialidad dentro de esa enfermedad. Creo que de alguna manera nos reconcilia dentro de lo que tú también has dicho antes, ¿no? De que quizás hay muchos más locos fuera y cuerdos dentro. Sí, pero en cualquier caso, Fabiola, que estamos hablando de un poeta que ha sido objeto de estudio y debate, ¿eh? Que Sí. no todo el mundo, no todos los poetas son objeto de estudio y debate. Yo creo que los que estamos aquí, pues no sé, como no, yo que sé, a María Fernández, a lo mejor, pues, Miguel Ángel Justa, puede ser. Pero bueno, A mí lo que me parece es que, bueno, la poesía de la tristeza no ha existido siempre. Con Rosalía y con Juan Ramón Jiménez, digamos que se pone totalmente de moda. Pero creo que con Panero y Los Malditos lo que es la poesía de la angustia. O sea, es una poesía sí, sí, angustiosa, sí, sí, bueno, lo que yo claro, veo. claro. Pero bueno, que la poesía es tristeza, es risa, es humor, como la que haces tú, que tienes el poema al arroz con pollo, y- A lo que sea, a lo que sea, a lo que sea. Es decir, que pero, por lo que decíamos antes, es claro, que la poesía es como la música, tiene sus géneros. Es decir, no es lo mismo un bolero pues que claro, un paso claro. doble. Entonces, pues ahí tú tienes, La no, poesía no, social, la poesía épica, la poesía claro, bucólica, tú hay tienes ahí diferentes. a todos, es decir, el neopopulismo Sí. de Lorca y tendrás, pues sí, tendrás el culturalismo, pues no Bueno, sé, de espera, Siles y de muchos novísimos y de otros claro. no. En Pues, fin. dejadme un momento antes de dar paso a Francisco Javier Ogando. Quiero saludar a Ángel. Dale al micro, que Ángel que hace mucho tiempo que no le veo a tu hermano Francisco. Hola, Ángel, hombre, hola, que me alegro de verte, no puedo dejar la oportunidad de desearte lo mejor. muchas gracias. Claro que sí. Que me está pareciendo muy interesante todo lo que estáis hablando. Bueno, pues lo importante, lo interesante es que pronto nos podamos reunir y que vamos el cocido tertuliano. Ahí estamos. A mí me encantaría. Sí, pues va, pues vente a Madrid. Bueno, Ángel Arribas ha levantado la mano. Sí, Adelante. a la mano. Es que me gustaría hacer dos matices. Me recuerda todo esto del mundo de Panero y del mundo de las alucinaciones mentales. A Alicia en el País de las Maravillas. Cuando sentados en la mesa, dice el sombrerero loco, le dice al señor Conejo, bailemos, señor Conejo. Y que nos tomen por locos. ¿Conoce usted cuerdos felices? Tiene razón, bailemos. Hombre, ¿cómo lo sabes? Bendita locura. Bendita locura que Como todo lo digo yo cura. siempre, bendita locura. Bendita Totalmente, locura. totalmente. Y luego quiero hacer otro matiz. En televisión, Dragó era un monstruo y su programa Todo está en los libros era una maravilla. Y Sí, bueno, que no hay nada que añadir, pero recuerdo que la televisión no es como el teatro, ni el teatro es como el cine. En el cine se repiten las escenas y luego se montan, en la televisión también. De manera que es muy probable que algo se saliera de guión, algo se saliera de madre,
pero se repitió, se reconvirtió, se montó de otra manera. Bueno, se salió del Madre Bar de 2 veces, ¿eh? Que le dijo a Sánchez Dragó, así con todas las palabras, me voy a mear. Vale. Sí. O sea que... Sale del Madre y ya está, ¿no? Y luego se Así de corta claro. que no procede y se deja algo para que... Sí. La magia del teatro es diferente, ¿no? Porque todo es directo. Si te equivocas o lo que sea, ahí queda, ¿no? No se puede hacer arreglos. Decía Leopoldo María Panero, el loco yerra, pero no miente. Eso, una verdad como un templo. Y luego, ¿alguno de los presentes ha estado en tratamiento psiquiátrico? Pues yo no. Bueno, que nunca estamos exentos, podemos caer en cualquier momento. Yo no. Uno, ¿verdad? Yo No, sí. yo lo que os voy a comentar una cosa que quizá entre las cosas importantes sea lo menos, pero yo he tenido una experiencia a lo largo de mi vida que yo creo que comprendí lo que era la locura en ese momento. Porque me pasó, fue, digamos, durante un año de mi vida y ocasionalmente. Yo me despertaba por la noche totalmente convencido de que porque había robado una peseta me iban a meter en la cárcel toda la vida. Y eso que parece una locura, yo me lo creía. ¿Eh? Ya acostumbrándome a que me pasara eso, yo me metía la cabeza debajo del grifo y decía, espérate que esto va a pasar, espérate que esto va a pasar, espérate. Bueno, pues vivir en eso debe ser lo más horrible del mundo, vamos, ¿no? Lo digo como experiencia. No fui nunca a ningún psiquiatra ni nada para decirle eso, porque eso... Bueno, hoy en día ir al psiquiatra es como el que va al dentista. No pasa nada. Bueno, ya, pero quiero deciros que esa experiencia que yo tuve me hizo tener miedo a esas cosas y respetarlas. Eso es horrible, vamos. Y has dejado de robar desde entonces, ¿no? Bueno, quizás Panero, de todas formas, quizás Panero nos ofrece la lección de que en la literatura, en el arte o en la vida, el caminar contracorriente es posible. Esa misma lección no le dejó, lo pagó caro. Esa lección le costó caro. Ahora quiero dar la voz a Francisco Javier Obando, que hace mucho tiempo que no pasaba por aquí. Le he pedido como favor que pudiera leer uno de los poemas de Leopoldo María Panero, que se titula Glosa a un epitafio, carta al padre. Y es que él también tiene una voz, como yo digo, radiofónica, que la verdad que impone la voz que tiene Francisco Javier. Adelante, Javier. ¿Qué te parece este poema? Y además yo creo que este te toca de alguna forma un poco especial. Sí, es verdad. Tú que conoces ya, porque lo hemos hablado en ocasiones, lo que pasó con nuestro padre, pues efectivamente sí es posible que nos toque. Y yo de todas formas te agradezco siempre muchísimo a ti que me llames para estas cosas, porque respeto profundamente tu programa, que creo que es uno de los más longevos que al menos yo conozco de este tipo, y que efectivamente es muy, muy interesante siempre. 5 años llevamos, 5 años. Y siempre estoy muy dispuesto a venir, pero también debe ser una maldición de otro tipo. Malditismo de otro tipo, que cada vez que me pides esto me encuentro con la garganta de alguna forma destrozada, pero bueno, da lo mismo, yo voy adelante con ello y vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. El poema es efectivamente, sí, glosa un epitafio, es una carta al padre y dice exactamente: solos tú y yo, e irremediablemente unidos por la muerte, torturados aún por fantasmas que dejamos con torpeza arañarnos el cuerpo y luchar por los despojos del sudario. Pero ambos muertos y seguros de nuestra muerte, dejando al espectro proseguir en vano con el turbio negocio de los datos, mudo el cuerpo, ese impostor en el retrato, y los dos siguiendo ese otro juego del alma que ya a nada responde, que lucha con su sombra en el espejo. Perdonadme, que no sé por qué diablos ahora de repente se me ha ido esto. Si quieres lo retomamos luego, si quieres. Siento, espera un segundín. O lo retomamos luego, si quieres. Es raro que falle la tecnología. Perdón, Bueno, sí, es que se me había ido, perdonadme. Empiezo de nuevo, si os parece. Sí, adelante. No, las cosas pasan. El otro día yo estaba cantando una partitura y resulta que la página 3 la puse en la página 5. Pues mira, esto es y es que son las cosas del directo, como se dice normalmente. Puede pasar de todo. Pues perdonadme y empiezo de nuevo. Solos, tú y yo,
e irremediablemente unidos por la muerte, torturados aún por fantasmas que dejamos con torpeza arañarnos el cuerpo y luchar por los despojos del sudario, pero ambos muertos, y seguros de nuestra muerte, dejando al espectro proseguir en vano con el turbio negocio de los datos. Mudo el cuerpo, ese impostor en el retrato, y los dos siguiendo ese otro juego del alma que ya a nada responde, que lucha con su sombra en el espejo, solos, caídos frente a él y viendo detrás del cristal la vida como lluvia. Tras del cristal, asombrados por los demás, por aquellos vous êtes combien que nos sobreviven, y dicen conocernos, y nos llaman por nuestro nombre grotesco. Ay, el sórdido, el viscoso templo de lo humano. Y sin embargo, y ahí lo acaba. Eso es lo difícil de entender, esto que decíamos antes de pensar qué es lo que estaba pensando en cada momento, y justamente ese final, que acaba definitivamente ahí, en el y sin embargo. Sin embargo, sí, sí. Pues sí, bueno, eso ya digo que a lo mejor te puedes sentir identificado de alguna forma, pero bueno, con Sí, sí, sobre todo en este comienzo, el solos tú y yo irremediablemente unidos por la muerte, cuando las cosas en la vida han ido de una determinada manera, lógicamente. Por eso son torturados aún por fantasmas que dejamos con torpeza arañarnos el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que efectivamente sí, son poemas que nada tienen que ver, como te comentábamos, con esa otra poesía más comprensible y que casi, casi exigen, sino que hayas vivido las situaciones, al menos que sí que seas capaz de poder imaginarlas efectivamente, porque son situaciones muy concretas, muy, muy, muy duras y sobre todo pues que tienen que ver con vivencias auténticamente absolutas sin buscar ningún tipo de rima ni de poesía ortodoxa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino simplemente esa descripción y que sin embargo pues sigan sonando a poesía. Sí, sí, total. Como hemos observado en su mensaje, crudeza y verdad bañan siempre sus versos. Hoy en las estanterías de las bibliotecas quedan más de 30 libros de poesía y también traducciones, relatos y ensayos. Por último, decir que además de sus entradas y salidas de hospitales psiquiátricos y otros avatares de su controvertida vida, Leopoldo Cuaria Panero, como os había dicho antes, se licenció en Filosofía y Letras. Estudió Filología Hispánica en la Complutense y Filología Francesa en la Central de Barcelona. Y lo considero uno de los escritores españoles más importantes de la segunda mitad del siglo XX. O sea, era un poeta que tenía una preparación literaria y, bueno, y cultural muy importante. Ahora quería dar paso a otro poema que ha preferido grabarlo, que yo le he puesto imágenes como he podido, a Fabiola Rubio. Si os dais cuenta, todos habéis sido hombres los que habéis leído hasta ahora. Poner voz de un poema de Leopoldo Paria Panero en la voz de Fabiola, pues quiero que digas qué qué te ha supuesto escribirlo y sobre todo porque tú preferías pasarme la grabación a recitarlo en persona. Adelante. Hombre, si pudiera ahora mismo leerlo, ahora que me escucháis, ma- sería Bueno, pues adelante. todo un honor. Y para mí ha sido difícil al principio porque me ha costado entender alguna de las partes por cómo lo siente el poeta, ¿no? Pero luego Pues te recuerdas que te dije, me ha sido fácil. Al final te metes tanto, lo llevas a ti y dejas que él te hable, que es que te cruje cada sentido. Y la verdad es que, bueno, Pues entonces prefiero que lo leas in situ. vale, allá va. Te mataré mañana cuando la luna salga y el primer murmujo me diga su palabra. Te mataré mañana poco antes del alba, cuando estés en el lecho, perdida entre los sueños, y será como cópula o semen en los labios, como beso o abrazo, o como acción de gracias. Te mataré mañana cuando la luna salga y el primer murmujo me diga su palabra, y en el pico me traiga la orden de tu muerte, que será como beso o como acción de gracias, o como una oración porque el día no salga. Te mataré mañana cuando la luna salga y ladre el tercer perro en la hora novena, en el 10º árbol sin hojas, ya ni savia, que nadie sabe ya por qué está en pie en la tierra. Te mataré mañana cuando la hoja, y serás tú una hoja, o algún tordo pálido, que vuelve en el secreto remoto de la tarde.
Te mataré mañana y pedirás perdón por esa carne obscena, por ese sexo oscuro que va a tener por falo el brillo de este hierro, que va a tener por beso el sepulcro, el olvido. Te mataré mañana cuando la luna salga y verás cómo es de bella, cuando muerta, toda llena de flores y los brazos cruzados y los labios cerrados como cuando rezabas o cuando me implorabas otra vez la palabra. Te mataré mañana cuando la luna salga y así, desde aquel cielo que dicen las leyendas, pedirás ya mañana por mí y mi salvación. Te mataré mañana cuando la luna salga, cuando veas a un ángel armado de su daga, desnudo y en silencio frente a tu cama pálida. Te mataré mañana y verás que eyaculas cuando pase aquel frío por entre tus dos piernas. Te mataré mañana cuando la luna salga. Te mataré mañana y amaré tu fantasma y correré a tu tumba las noches en que ardan. De nuevo, en ese falo tembloroso que tengo los sueños del sexo, los misterios del semen, y será así tu lápida para mí el primer lecho, para soñar con dioses y árboles y madres, para jugar también con los dados de noche. Te mataré mañana cuando la luna salga y el primer murmujo me diga su palabra. Joder, que es un Muy buen poema poema, muy bueno, sí. muy de Hay un poemita de es que es un poema súper erótico, ¿no? Hay un poemita de 4 versos, que si queréis os lo voy a leer. Sí, por favor. No es tu sexo lo que en tu sexo busco, sino ensuciar tu alma, desflorar con todo el barro de la vida lo que aún no ha vivido. ¿En qué poco? Sí, dice tanto. Es tremendo este poema. Totalmente. Al hilo de lo que ha hecho, lo que ha recitado maravillosamente Fabiola, que este poema era un tío, un erotismo increíble, pornográfico casi, porque la realidad es que Fabiola, el poema que ha leído, tiene unos visos Es pornográficos que se lo pasé a ella, yo creo que Pero se es lo que pasé aquí, a ella a aposta. en este poema, estos 4 versos son increíbles. Además es del año 80, ¿verdad? Que es de El que no ve, un libro. Es fantástico, es un Son poeta. poemas, a lo mejor son poemas Miguel Ángel, o a lo mejor que en otra época serían en la época franquista serían Bueno, censurados. Que tú que le encorrían los grises, los marrones, todos los verdes. bueno, tú has vivido también aquella época. Buah, qué follones, os podría contar cosas increíbles, sí. Albertina, encantado de verte por aquí. ¿Qué estás? ¿Escuchamos o no te escuchamos? ¿Me escucháis? Ahora. ¿Qué Ah, te parece todo? Bueno, has entrado tarde, pero ¿qué te parece ya, lo que estás escuchando? La pues, figura de Leopoldo París-Panero, que la conocerás. pues mira, me gusta muchísimo todo lo que habéis leído, todos los poemas. Es un hombre que efectivamente está, pues yo creo que tiene una tensión y una angustia vital muy, muy importante. Pero yo fíjate, en este poema, además de lo pornográfico y de lo sexual, veo a la madre. Me vais a decir que Claro. estoy loca. No, puedes ver lo que quieras. Todo el rato esa muerte, Mm. esa muerte lacerante, continuada, iré a tu tumba cuando estés con las flores y las manos cruzadas, es demoledora. Es Me ha demoledora, gustado sí, sí. muchísimo, pero sí, independientemente de toda la connotación sexual, yo veo lo otro también. Y además es que creo que la relación de los hijos con la madre también era muy Sí, tortuosa, que tortuosa. la madre era maravillosa. Tiene un libro que a mí me encanta, ¿no? Felicidad, no me acuerdo del apellido. Tiene un libro No. precioso, por cierto, amante platónicamente de Cernuda, porque debo decir que Cernura era muchísimo mejor poeta para mi gusto que su Hombre, marido. sin comparación. Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas, pero bueno, gustarme me han gustado, ¿eh? Lo único que la verdad, según lo vais leyendo, se me va encogiendo, Claro, se me va es lo que yo. Claro. el alma, ese alma del que antes hablaba también, no sé quién ha leído ese poema también tan precioso. Bueno, interesantísimo, la verdad. Claro, Muchas gracias. es que Albertina, como tú has entrado tarde, pero yo ya al principio he dicho que no es un poeta apto para todo el mundo.
Hay algunas personas que he invitado a entrar en la tertulia y me dicen que no quieren entrar porque es que se deprimen o es demasiado crudo, fuerte, lo que sea, no Pero sé. es de una gran belleza, es de una Por gran supuesto, belleza. y también tiene luz. Claro, claro. Luz y oscuridad, luz y Y oscuridad. qué bien utiliza las palabras y qué sonoridad tiene, qué ritmo. Es una preciosidad, la verdad. Tiene mucho oficio, Claro, Hay una formación y una cantidad de lectura y es súper inteligente, vamos. Para lo que se escribe ahora, ¿cómo nos va a asustar esto? Ahora se dice la comisura de los labios, las ingles, no sé qué. Fatal, todo fatal. Pero en cambio este hombre sí que sabe entrar con 4 versos y con 20. Es maravilloso. Y luego una cosa, perdonad, que quiero deciros con respecto a las enfermedades mentales, a los trastornos, que yo no tengo una amiga, sino que tengo varias, y que además siento una cierta pasión por todos los artistas y los genios que han tenido trastornos mentales, porque ya el simple hecho de ser genio implica que están fuera de la normalidad. Quiere decir, las actuaciones, por ejemplo, Van Gogh, creo que sabéis claro, lo hemos todos. hablado. Hemos hablado de él. Claro, Sí. de Van Gogh, pero bueno, de Leonora Carrington. De tantos. Claro, hay muchísimas personas que precisamente son genios. Virginia Woolf, Hermann Hesse. Claro, desde el punto de vista literario o artístico, pero que tienen luego, claro, eso conlleva también unos temas mentales que yo no sé cómo son, pero que desde luego les hacen sufrir muchísimo. Sí, y parte de su genio es conllevar también el agobio de esa enfermedad. Sí, otra cosa es lo que habíamos dicho antes, el personaje, porque Dalí, por ejemplo, era el personaje, Dalí, Salvador Dalí, era Dalí. Salvador Dalí dice, ¿cómo era la frase que decía? Lo importante es que hablen de ti, aunque sea bien, aunque sea mal, ya no me acuerdo, pero es que es verdad. Nosotros que vamos a las ferias de los libros a firmar nuestros libros, si le dices a una persona que pasa por allí, que dice, ¿qué es esto? Poesía, y salen corriendo. Uf. Qué pena, qué pena. Pero bueno, si fuéramos un personaje, como se lo he dicho muchas veces a Ángel Arriba, que tenemos que crear un personaje, harían cola como Belén Esteban, como todos estos. En Facebook hay muchos personajes. En Facebook hay muy poca gente que tiene su realidad. Se refugian en esa virtualidad y la hacen su realidad. Hacen un personaje, crean un personaje. Las redes son... Pero dejan el personaje. Jos, adelante, Jos. Pero Dalí estaba muy cuerdo. Lo único que pasó que se metió, cogió fama, se metió inspirado por el Bosco, y entonces, o sea, el tío fue recreando y creando cada vez el personaje y era consciente, pero él estaba viviendo el personaje y Totalmente. Lo iba muy bien. Era tan genio, exacto. ¿Os acordáis de la frase, Picasso es comunista? Yo tampoco. O sea, una frase increíble. Igual que cuando decía Salvador Dalí decía, el mundo es estúpido, si firmo una pared en blanco, hago una firma en una pared en blanco y me pagan dinero. Pero eso que es así. Bueno, en cualquier caso, para finalizar, bueno, y también deciros un dato que no le he nombrado, que así era el más longevo de toda la saga, ¿eh? Murió a pesar de que murió con 65 años. 64. Bueno, 64. Murió con 64 años, pero fue el más longevo de toda su familia. Que viene reflejado todo esto en la película El desencanto, como ha dicho María, de Jaime Chávarri. Bueno, para finalizar, comparto con vosotros un vídeo de apenas 1 minuto y medio, una cosa así, donde un poeta por antonomasia de nuestras letras, uno de los mejores de la generación, de su generación. Vamos a escucharlo. Aquí estoy yo, Leopoldo María Manero, hijo de padre borracho y hermano de un suicida, perseguido por los pájaros y los recuerdos que me acechan cada mañana escondidos en matorrales, gritando porque termine la memoria y el recuerdo se vuelva azul y gima, rezando a la nada porque muere. Tengo la costumbre de matar en la mano y en los pies que se mueven lentamente bajo la cúpula del cuerpo. Hábil como un espectro recorro la ciudad, borracho como un vivo, sereno como un muerto, y me asombro ante aquellos que viven,
y me excitan sus labios sonrosados cuando dicen ven, ven a matarme ya que soy un espíritu. Sois vosotros los que estáis en la cárcel, yo no. Como veis, siempre decía, sois vosotros los que estáis en la cárcel, yo no. Y no sé, no le falta mucha razón, ¿eh? No, no es por nada. Es mi figura. Sí, ese yo. Bueno, Ángela Rivas, ¿estás por ahí? Ahí está. Ángela Rivas, haz publicidad del evento de mañana, ya que estás aquí. Bueno, pues lo que tenemos para mañana es el Praga Cultural. Precisamente lo he comentado antes al principio de la entrevista de la tertulia con Juanjo. Juanjo y yo presentamos mañana el Tratado sobre Poesía Moderna y creo que ninguna otra dolencia, de Aurora da Cruz. Estará presente la autora, lógicamente, estarán presentes otros poetas que van a leer sus poemas, y ella misma también leerá sus poemas. Y, Juanjo, no sé qué más tienes preparado. Bueno, pues la presentación del libro, que para eso me han encargado. Es, Bueno, que estaremos allí en el Hotel Praga de 6:30 a 8 y para que la gente que quiera acudir. Ah, muy importante, muy importante. El aperitivo, hay un aperitivo al final, que eso es muy importante. Sí, es muy importante estar al final por lo menos. Entonces irá más gente. Lo decía antes Mayusta, primero aprende a hacer poemas y luego escribe versos libres si quieres, pero primero aprende, como Picasso, Azul y Rosa, primero aprendió a pintar y luego hacía lo que salía de las narices, pero primero sabía pintar, evidentemente. Un arquitecto no puede hacer una casa si no sabe yo qué sé, de resistencia de materiales, de cimentaciones, etcétera, y luego hará lo que le dé la gana, como Calatrava, pero tiene que saber cómo se hace, pues claro, esa es la idea y eso es lo que se traduce de esta presentación de mañana. Tratado sobre poesía moderna y creo que ninguna otra dolencia, de Aurora da Cruz, presentado por Juanjo Moragrega. Yo solo soy el que presenta el evento cultural, que es lo que organizo. Juanjo es el responsable de todo lo que tiene que ver con literatura. Así que si queréis... Menudo marrón. No, ya, pero si queréis presentar en el Praga literatura, poesía, ensayo, filosofía, lo que queráis, a Juanjo, por favor, que es el responsable de la sección de literatura. Un abrazo, Aurora. Leí ese libro en manuscrito. Leí ese libro en manuscrito hace ya unos años. Es muy renovador, es muy original, muy creativo, muy original, diferente, práctico distinto. Y pedagógico también. La editorial a la que ahora lo ha editado, pues lo calificó como rompedor y desde luego como algo innovador. Sí, decía, una poeta del siglo XXI. Fabiola, que querías decir algo para terminar. Tengo aquí un poema. ¿Se me escucha? ¿Pero de quién es el poema? De Panero. Bueno, pues venga, vamos, que tenemos que cenar. Y es que está hablando su niño interior. Dice, tengo un idiota dentro de mí que llora y que no sabe. Y mira solo la luz que no sabe. Tengo al niño bobo, como parado en Dios, en un Dios que no sabe sino amar y llorar. Llorar por las noches, por los niños de falo dulce y suave de tocar, como la noche. Tengo un idiota de pie sobre la plaza, mirando y dejándose mirar, dejándose violar por a luz de las miradas de otros, y llorando frágilmente por la luz. Tengo un niño solo entre muchos, Asbeaten Dog, de Hale bajo la lluvia, bajo el terror de la lluvia que llora. Y llora, hoy por todos, mientras el sol se oculta para dejar matar. Y viene a la noche de todos el niño asesino, a llorar de no se sabe por qué, de no saber hacerlo, de no saber sino tan solo ahora, por qué y cómo matar, bajo la lluvia entera, con el rostro perdido y el cabello demente, hambrientos, llenos de sed, de ganas de aire, de soplar globos como antes era. Fue la vida un día antes de que allí, en la alcoba de los padres, perdiéramos la luz. Es brutal este poema. Muy bien. Pascal no ha dicho nada. Pascual Armouet. Ahora irás a cenar, porque las 8 es vuestra hora de cenar en París. Pascal.
Bueno, que mira, también ha hablado de la lluvia ahora mismo Javier Estoy en el muy poema. impactado, me encanta, es muy fuerte. Sí. Y bueno, estaba tecleando un mensajito para todos para agradecerles por otra interesante tertulia. Es fenomenal. Gracias. Encantado, encantado, Pascal, de teneros a todos vosotros. José Luis, adelante. Y no, que quería preguntar que quienes no tenemos la oportunidad de participar en los eventos. Se puede seguir en directo a través del muro de Ángela Rivas. Qué bien, qué bien. Ángela Rivas. ¿Esta tertulia de momento se congela o seguimos? Sí, de momento lo congelo. De momento, cuando tenga un programa cerrado otra vez, pues lo vuelvo otra vez a convocaros. Dime, Miguel Ángel. No, de todas formas hay un dicho que con el que cierro yo algunas. Menos poesía y más gastronomía. Porque a veces nos ponemos muy pesados. Vamos a tomar unas cañas, venga. Toño, ¿cómo se nota que Estamos de acuerdo. muy bien? Claro que sí. Ha sido muy bonito, te felicito, os felicito, os felicito y en especial a Juan José, que eres un héroe convencidísimo de lo que haces y me gusta. Venga. Sin espada. Bueno, que José Luis y todo. Que ya sabéis que podéis seguir el evento mañana a las 6:30 en el muro en directo de Facebook, del muro de Ángela Rivas, el que lo quiera seguir en directo. Bueno, un abrazo a todos y muchas gracias por asistir siempre. Un abrazo a todos. Igualmente. Francisco, Abrazo. Ángel. Rosita, que estás muy guapa. Mira, Rosita está de vacaciones. Bueno. Adiós a todos, muchas gracias. Chao.